¿Por qué no quiero ser cristiano? Porque son unos mentirosos. Porque desconfío en las iglesias. Porque no concuerda con mis creencias. Porque uno de ellos me lastimó. Porque nada te llena. Porque son hipócritas. No creo en él, Dios no existe. Porque nos quieren cambiar nuestro pensamiento. Porque no toman ni fuman. Son unos aburridos. Porque los pastores se roban el diezmo. Son unos doble cara. Todo es pecado, todo es pecado. Porque son muy conservadores. El que habita en el Señor, bajo su sombra vivirá. Diré al Dios de salvación, eres mi refugio. Bienvenido a un episodio más de ¿Por qué no quiero ser cristiano? Este podcast que está retando tu fe. Y hoy queremos hablar del amor más allá de la pasión, del amor de juventud, que es eso que te hace mover el cielo, el mar, la tierra para ver a esa persona que amas. Y hoy está con nosotros Fernanda Molina, quien va a compartir lo que ella vivió cuando conoció a Cristo y le abrió los ojos para amar de verdad y no amar con pasión. Bienvenido a este episodio. Bienvenida, Fer. Muchas gracias, Gris. Es un honor para mí estar en este lugar. Para nosotros también es un honor que nos acompañes. Luego te vamos a platicar qué se dedica Fer, ahí donde nosotros acostumbramos a congregarnos, que esperamos un día nos visites. Pero bueno, Fer, es una jovencita. Fer, platícanos, Fer, ¿cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Yo tengo 27 años y actualmente soy psicóloga organizacional. Estoy en una empresa que se llama Danone y la verdad es que me siento muy contenta en esa área. Dios abrió inmensamente puertas que ni siquiera yo imaginaba, así que la verdad es que Dios ha sido muy bueno conmigo. Excelente. Y quiero comentarte una cosa a ti que me estás escuchando. Es la primera vez que yo sé que Fer es psicóloga organizacional y que además está en esta empresa, lo cual además me da mucho gusto. Me siento muy orgullosa de ser su hermana en Cristo. Y bueno, Fer, cuéntanos, ¿hace cuánto tú has escuchado de Cristo? Híjole, yo creo que debe tener como unos 13, 14 años más o menos. La verdad es que iniciamos ahí porque mi mamá necesitaba mucho de Cristo, pero realmente como mi papá era católico, hueso colorado, le prohibió en cierta manera congregarse. Entonces, después de que ella fue una vez a la iglesia, realmente dejamos de ir por mucho tiempo hasta un tema que tuvo mi hermana, la que me sigue, y la verdad es que ese tema fue crucial para que mis papás tomaran la decisión de no perdernos como hijos. Qué interesante lo que nos estás comentando. O sea, tú escuchas de Cristo cuando hace 14 años aproximadamente que llegas a una congregación. ¿Antes no escuchabas de Jesús en tu casa? ¿Cómo estaba la situación? Cuéntanos. Pues sí, ya conocía porque íbamos a una iglesia católica que estaba a la vuelta de mi casa. Mi abuelita siempre los domingos iba a la iglesia y aprendimos mucho de eso, pero no era una relación real, era más como una dinámica de ir a misa, estar a las 11 o a la hora que fuera y tomar la reunión y listo, ¿no? Solamente de esa manera conocí a Jesús, hice la primera comunión, la confirmación, y justamente cuando había muchos problemas en casa, realmente nosotros íbamos a misa en ese entonces y yo sentía como aún así Dios estaba conmigo. Dios me hacía sentir mucha paz en medio de las situaciones que vivíamos en casa. Vivían situaciones complicadas en casa. Peleas tal vez, discusiones con ustedes. Cuéntanos un poco más o menos en términos generales por aquella persona que tal vez en este momento te está escuchando y dice, hey, yo estoy pasando lo mismo, ¿vale? Sí, la verdad es que mis papás, híjole,
mi papá era una persona muy enojona que a veces no medía las palabras, él golpeaba con las palabras y muchas veces mi hermana y yo, o sea, las dos primeras que nacimos, realmente vivimos esa situación en donde mi papá estaba, pues se ponía muy intenso en muchas cosas, cualquier cosita le enojaba y se desquitaba con mi mamá y obviamente mi mamá se desquitaba con nosotras. Cuando nosotras queríamos buscar ayuda, buscábamos a mi abuelita con el fin de ayudarnos, platicaba con mi papá, pero era el mismo círculo vicioso de que mi papá regañaba a mi mamá se desquitaba con nosotros y así constantemente. La verdad es que yo agradezco a Dios porque creo que fui una persona muy seria y mi mamá pues no se desquitaba conmigo, pero mi hermana, la otra, era más atrabancada y mi mamá sí se desquitaba con ella y eran situaciones muy complicadas en casa, muchos gritos, muchas peleas, incluso hasta puedo decir golpes que nosotros escuchamos y aunque mis papás jamás pusieron una carga en mí como hermana mayor, sinceramente pues sentía ese poder quizás abrazar a mis hermanos y decir todo va a estar bien. Wow, igual y tú estás viviendo una situación como esta, ¿sabes? Igual estás en tu casa pasando una situación complicada donde escuchas gritos, donde sientes que nadie te va a ayudar porque al lugar donde tú vayas, ese lugar se va a descomponer y va a seguir la situación, o tal vez sientes que vas a empeorar la situación. Y tampoco sientes que escuchas a Dios, que es lo más increíble, ¿no? Estás diciendo, Fer, me estás diciendo que escuchas a Dios o que sentías paz con Dios, pero tal vez tú no lo estás escuchando. Y a lo mejor necesitas ese momento, ese de repente, como lo vivió Fer. O a lo mejor necesitas clamar con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus ganas para que sepas que Dios sí está ahí contigo y te tiene de la mano sostenido. Fer, en toda esta situación que estabas viviendo en casa, te enamoraste. Sí, me enamoré. La verdad es que yo no conocía a mi papá. Creo que mi papá fue un padre ausente. Mi papá tenía 2 trabajos y mi papá todo el tiempo se la pasaba fuera de casa. Entonces eso también me abrió la puerta a desviarme, así lo puedo llamar. ¿Cómo puedes considerar tú una desviación? O sea, ¿qué es para ti esa desviación? Para mí la desviación es cuando aún tus valores se van por un lado y pues haces cosas nada más por impulso, por pasión, justamente como lo decías al principio, por pasión. Ok, tú tenías una educación en casa, tal vez con un padre ausente, una madre estricta, que te inducía a cierto marco de reglas, por decirlo de alguna forma, y cuando conoces a tu novio en aquel momento, tú sientes como una desviación de ese marco normativo, por decirlo así, que llevabas en casa. Sí, la verdad es que sí. Hoy lo recuerdo y digo, ay Dios mío, ¿por qué hice tantas locuras? Pero yo hoy que justamente mi profesión quizás me hace entender y también con ayuda de Dios empecé a ver que justamente entré en esta relación porque mi papá fue un padre ausente, entonces yo jamás me acuerdo que haya jugado con ellos, ¿no? Con mi papá en específico. La verdad es que me fui un poquito más atrás a mi infancia y mis primeros 5 años, que de acuerdo a la psicología, los primeros 5 años de vida son los más importantes. Siempre me la pasé en casa de mi abuelita materna o casa de mi abuelita paterna, porque realmente mis papás estaban separados. Mis papás se juntaron en cierta manera cuando nació el tercer hijo y para mí pues eso fue un golpe porque realmente yo me crié con mi abuelita y yo yo no recuerdo tener una convivencia con mi papá, aunque él lo dice actualmente, pero yo no lo recuerdo y a lo mejor es porque se borró, ¿no? Se quedó mucho en el inconsciente. Y hoy puedo decir que justamente eso empezó a traer una raíz que me causó
cometer cosas que no tenía que cometer en la adolescencia. Entonces ahí fue cuando conocí a alguien que justamente me invitó a un café, y cuando se entera mi papá que me invitó a un café, me dice ¿quién es? Entonces se entera quién es, y cuando dice es fulano, dice no, esto no puede ser, es muchísimo más grande que tú. Le dice a mi hermano, ven, vamos a platicar con él, que no sé qué, o sea, ya lo iba a ir a golpear, a confrontar. Y entonces para mí eso fue como un reto de, bueno, no me dieron permiso, pero yo sí quiero, entonces me aferré. Wow. A pesar de que tu papá te estaba protegiendo a su manera, ¿no? Voy a ir a golpearlo porque se está aprovechando de mí. ¿Cuántos años más o menos te llevaba? Híjole, creo que me llevaba, pues sí, ya casi 13 años. Pero en ese entonces yo tenía, si no me equivoco, yo tenía como 16 más o menos. O sea, él tenía como 29. Híjole, no, esa sí era una súper diferencia de edad. Y estabas dispuesto a todo por amor. Sí, sinceramente, hoy puedo decir, este chico no era malo, jamás se aprovechó de mí, era muy noble, yo conocía a su familia, me quería muchísimo, me amaba muchísimo, pero bueno, eso lo vamos a platicar después, el por qué ya no funcionaba, pero realmente era alguien que me amaba mucho, se entregó muchísimo a mí. Hoy puedo decir que fue una de las personas que yo quise demasiado y que fui correspondida. Pero en esa diferencia de edad, ¿a qué te llevaba? Es decir, ya tenías una relación que tú amabas con locura, que él te amaba y te procuraba, pero ¿hacia dónde estaban yendo como pareja? Pues voy a ser muy honesta, nos la pasábamos muy bien, me quería muchísimo, pero nunca hubo algo eterno, nunca hubo un propósito de la relación. Realmente las veces que platicábamos sobre un futuro, pues no había, porque realmente teníamos miedo a que se enteraran nuestros papás, bueno, en mis papás en especial. Entonces el confrontarlo y decir, oye, estás con mi hija, era muy difícil. Entonces, y justamente no había manera de que hubiera como un propósito en esa relación. A lo mejor tú estás en una situación muy parecida a la de Fer y tienes una relación en secreto o una relación que sabes que te la pasas súper bien, pero que algo no está bien del todo. O sea, están muy bien juntos, pero algo más allá no está bien. Y si eso te está diciendo tu corazón en este momento, te invitamos a hacer una pausa y a buscar también una orientación adecuada, porque no siempre estas relaciones o situaciones a las que nos aferramos van a llegar a un buen puerto. Queremos que tú estés bien, queremos que eso que estás viviendo también sea eterno, por supuesto, pero también te invitamos a buscar orientación con alguien tal vez que ya haya vivido una situación similar o con un familiar que te pueda orientar a qué es lo mejor para ti, porque muchas veces estamos totalmente aferrados a lo que nosotros queremos y luchamos contra el mundo, y entonces empezamos a buscarnos algunos problemas, como Fer nos va a platicar. ¿Qué hacía ella para mantener su relación a flote? Sí, la verdad es que esto ahorita que estoy recordando justamente esta relación, sí, habían buenos momentos, pero justamente habían muchas mentiras, principalmente con mis papás. Por muchos años. Duré 4 años en esta relación. 3 años fueron de puras mentiras, de voy a la escuela, hago esto, hago el otro, me voy a otro lado, y realmente pues estaba con él. Entonces no es que hiciéramos cosas malas, pero sí había esa incomodidad de que había mentiras de por medio, y eso no estaba bien. Algo en mi corazón en ese momento eran mis valores, me decían, tus papás están haciendo todo esto por amor a ti, ¿no? El cuidarte, darte escuela, etcétera, etcétera, y tú les pagas así, y eso para mí era un golpe muy duro, porque yo sabía que no estaba haciendo las cosas correctas. Entonces, más a mi edad, a esa edad que tenía, que eran 16 años, pues realmente ni siquiera estaba en la prepa, ni siquiera tenía una carrera terminada, no era como de, ay, tengo
este enfoque. Él desafortunadamente toda su vida pues trabajó en una tienda, entonces realmente no tenía como ese futuro, y no porque fuera interesada, sino simplemente sabía que no iba más allá. Entonces sí hubo muchos temas, de hecho mi mamá tampoco sabía hasta que se enteró de la manera más tonta, porque realmente mi mamá no tenía por qué estar en cierto lugar a cierta hora, y por cosas de Dios, hoy puedo decirlo, mi mamá pasó por ese lugar, se entera que tengo esta relación y ella ya estaba en la iglesia. Entonces yo me acuerdo muchísimo que habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Tú ya estás grande, tú tienes que elegir qué es lo que quieres para tu vida, pero yo no voy a permitir que tu papá se meta a la cárcel porque buscó a este chavo y le hizo cosas. Entonces, por favor, piénsalo. Y de verdad mi mamá se calmó muchísimo y era para que me agarrara unas cachetadas, pero ella se calmó mucho y desafortunadamente yo seguí un año más con él. Seguiste un año más con él, pero mintiendo y haciendo una serie de telaraña alrededor tuyo. ¿Cómo le haces para recuperar la confianza de tus papás, Fer? ¿Cómo? Digo, obviamente en Cristo, pero platícanos cómo es esa ruptura tan tremenda de decepción, de todo lo que implica en la relación familiar, porque eso también es importante para ti, para tus papás, para las personas que te aman, ¿no? Sí, realmente, o sea, principalmente se enteró mi mamá, o sea, mi papá nunca supo de esta relación, o sea, jamás se enteró. Apenas hablaba con mi mamá y al parecer él lo piensa, y sí, la verdad es que yo desde que terminé esa relación dije, creo que no tiene chiste que yo vaya y lo platique, esto ya quedó entre Dios y yo, ¿no? Pero sí es cierto, mis hermanos vivían mucha tensión en casa porque ellos sabían con quién andaban, y que al final, cuando se enteraran mis papás, iba a haber una ruptura familiar. Pero para mí, y creo que mucho tiempo fue mi justificación, fue pues que se va a romper si ya la familia está rota. Sí, qué fuerte. Tienes toda la razón, y solamente en Cristo hay restauración de esta forma. Qué impactante lo que acabas de decir. ¿Qué se va a romper si mi familia está rota? E igual tú estás pensando lo mismo. ¿Qué va a romper? ¿Qué más da? Una mentira más, una acción más, si ya mi familia está a la deriva. Pero quiero decirte algo, no está perdido. Lo que tus ojos ven en este momento no es tu realidad futura. Fernanda estaba viviendo una situación en donde su familia estaba desquebrajada completamente. Ella no veía la manera de que esta familia se restaurara. Y además de eso, ella de alguna forma, en este dolor, en este manotazo en la mesa que necesitaba dar, de decirles, necesito atención. Hay alguien que me está dando atención y aquí es mi refugio. Ella era lo único que veía en ese momento, y tal vez tú estás igual. Lo que tienes con tu pareja, con lo que estás viviendo con tus cuates, con tus compas, con la droga que estás consumiendo, es eso lo que te hace sentir que es lo único que tienes de consuelo. Pero no es cierto. Cristo tiene una puerta que tú puedes abrir, que depende solo de ti, el que la abras. ¿Y cómo rayos tú abriste esa puerta, Fernanda? Pues cuando tuvimos un tema en casa con una de mis hermanas, mi mamá decide decir, no importa nada, no importa si no me dejas congregarme, esposo, yo voy a ir por mi familia, voy a ir por mis hijos, y de verdad admiro muchísimo a mi mamá porque, ay, hasta me dan ganas de llorar, porque realmente mi mamá, aunque muchas veces defendió a mi papá injustificadamente, hoy le agradezco porque yo sé que ella fue una mamá guerrera que no permitió que agarráramos rencor a mi papá. Y aunque muchas veces le reproché eso, dije, wow, hoy lo veo y digo, wow, creo que mi mamá, aunque no conocía muchas cosas, actuó de buena manera. Y hoy, aunque vi a mi mamá de una manera impresionante, enojada, golpeando y todo, hoy la admiro muchísimo porque yo sé que ella
luchó como podía y como le enseñaron, y cuando pasó el tema de mi hermana tuvo las agallas para aún enfrentarse a mi papá y decir: no importa nada, yo no voy a permitir que ninguno de mis hijos se pierda. Entonces ella entró a la iglesia y empezó a tener una relación con Dios, empezó a llevar a mi hermana, a mis hermanos, y yo fui la que no quería. Hoy me impresiona porque hoy soy líder de jóvenes, soy la que está más presente en la iglesia, pero así es. Y yo no quería, todos mis hermanos en la iglesia, todos mis hermanos congregándose, y yo me rehusaba por esta relación. Yo sabía que Dios me estaba demandando dejar esta relación, pero yo no quería porque yo pensaba que amaba a esta persona y yo sentí esa pasión por seguir en esa relación. Y cuando empecé a entrar en el ministerio de alabanza fue cuando Dios no me dejó fluir en la alabanza, y eso me partía porque me sentía desconectada, y claro, pues no estaba conectada con el Creador. Entonces mi mamá me soltó, empezó a orar por mí, ya no me decía nada, pero hoy puedo decir que las oraciones de mi mamá me hicieron estar en el lugar en donde estoy. Espera. Wow. Me acabas de decir que tu papá era hipercatólico, que le prohibía a tu mamá congregarse en una iglesia cristiana, que, insisto a quien escucha, no tiene nada que ver con religión, sino con relación. No importa dónde estés, si tú clamas a Cristo, si tú realmente platicas con Él, no importa desde dónde lo hagas, pero hazlo. Busca una relación genuina con Él, no una religión. Después de eso, un hombre completamente casado con un valor religioso le prohíbe a tu mamá congregarse. Tu mamá, con todo el antecedente de violencia que nos has platicado, no le importó. Se enfrenta a tu papá, llega a tener una relación genuina con Dios. Es increíble. Y te escuchamos ahora decir: yo me resistía. ¿Cuándo fuese de repente? O sea, ¿cómo pasó? Yo sé que no me puedes decir el día tal, a las horas tal, así pasó. Pero ¿cómo fuiste sintiendo tú, Fernanda, el tener una relación con Cristo? ¿Y cómo es para una persona de 27 años tener una relación con Cristo? Porque eso nos vuela la cabeza. O sea, en este podcast hemos entrevistado a personas muy mayores, pero hoy, a que te estamos entrevistando a ti, dices: bueno, mi mamá empezó con la relación. Pero queremos saber cómo tú tienes una relación, cómo lo encuentras y cómo le puedes decir a esta chica, a este chico que nos está escuchando con este bolón de problemas que tiene encima, cómo puede tener una relación con Cristo. Sí, yo después de todo eso, la verdad es que me seguía aferrando a esta relación hasta que llegó un momento en donde mi mamá quería pues platicar con el en ese entonces pastor Eliseo, y justamente cuando habló con el pastor Eliseo me dijo el pastor Eliseo que quería hablar conmigo, y él muy amoroso entró en esta reunión y me dijo: hija, tu mamá me pidió hablar contigo porque tu papá quiere conocer a este muchacho, pero sabemos la relación, mi mamá ya le había platicado como toda la situación. Y cuando el pastor Eliseo me dice: tú amas a esta persona, me hizo dudar. Y cuando me hizo dudar, me hizo pensar Dios y decir: ¿realmente lo amas? Porque hoy puedo entender que el amar es una decisión, y cuando sabemos eso no nos basamos por amores pasionales. Entonces cuando el pastor Eliseo me hizo esa pregunta, me dijo: hija, si tú me dices que lo amas y que estás decidida y que tú ves que hay un propósito, no te preocupes, yo te voy a apoyar, voy a estar contigo, te voy a dar seguimiento. Y para mí, mis respetos en esa respuesta. Él me habló mucho de una situación que conocía y que le pasó algo similar y todo, y entonces me sentí muy abrazada, pero en ese momento Dios me dijo: este muchacho no es para ti. Entonces cuando yo hablé
con este muchacho y le dije, oye, mira, hablaron conmigo, podemos hacer las cosas de diferente manera. Lo único que me dijo fue, ya te están lavando la cabeza, ellos no saben lo que nosotros vivimos, y se cerró por completo. Entonces empezaron problemas tras problemas tras problemas, y hoy puedo decir que Dios me rescató de una relación que no me iba a edificar, y ahí puedo entender que Dios tenía un plan mucho mayor cuando tomé la decisión de terminar esta relación. Claro que este chico empezó a llorar muchísimo, me dijo no quiero, no sé qué, pero Dios ya había tratado con mi corazón, Dios ya me había enseñado que tenía planes mucho mejores para mí. Y lo que tú me decías de cómo puedo, de acuerdo a lo que yo estoy viviendo, que los chicos puedan ver esta parte, es Dios siempre tiene planes perfectos, algo que no se hace con una convicción, que no está alineado al corazón de Dios, que se hace en lo oculto, a escondidas, con mentiras. Eso no va a traer nada bueno, porque Dios es bondadoso y Dios nos pide muchísimo más. Entonces Dios me reveló todo un mundo totalmente diferente, en donde me dijo, hija, mereces algo increíble y yo lo estoy cocinando para ti. No te pases, a ver. Hay una persona aquí que escuchó, Dios me dijo en ese momento, y de verdad, cómo ha choqueado con la cabeza de las personas no creyentes el cómo habla Dios a las personas que decimos, tengo una relación con Dios y Dios me dijo, ¿no? Es como de, Dios me condujo para acá, y hay personas que se te quedan mirando y dicen, ay, ajá. ¿Tú cómo escuchas a Dios, Fer? ¿Cómo le puedes decir a este chico o a esta chica que puede escuchar la voz de Dios? ¿Cómo logras escuchar esa voz? Ok, pues creo que Dios ha hablado de diferentes maneras, dependiendo también la cercanía de la relación con Dios, es cuando Dios contesta de diferentes formas. Entonces a mí me ha contestado mucho bajo pruebas. Yo digo, Dios, a ver, si es de ti, tampoco pongo a pruebas tan de, ay, pues que aparezcan las tortillas a las 2 de la tarde cuando yo sé que va a las tortillas a las 2 de la tarde. No es así, pero yo sí le he dicho, Dios, si es tu voluntad, yo sé que el corazón va a cambiar, yo sé que vas a hacer esto o vas a hacer el otro, y Dios responde muchísimo. Pero también Dios me ha hablado en medio de su palabra, me ha hablado a través de otras personas, he escuchado su voz audible que no sé cómo explicarlo. Una vez estaba pasando una situación muy complicada y sentí y escuché su voz audible decir te amo, y fue una de las cosas tan preciosas, porque aunque la gente quiere buscar la explicación, no hay explicación. Dios habla y Dios nos transforma y Dios nos mueve en diferentes lugares para decirnos hay mejores cosas, aguanta, espera. Y la verdad es que Dios me ha impresionado mucho en cómo me habla, porque me ha hablado de diferentes formas. Así es como habla Dios, pero sobre todo, hoy te está hablando a ti. Hoy te está diciendo, ven conmigo. Y te lo está diciendo desde que empezó esta entrevista. Eso que tú estás justificando como correcto porque lo amas. Eso que tú estás justificando correcto porque te hace sentir mejor, pero que en el fondo sabes que no está bien. Sabes que estás mintiendo. Sabes que cada día te enredas más en una mentira y en otra y no te deja fluir adecuadamente. Y olvida tú en el lado espiritual, no te deja fluir con tu familia, no te deja fluir con tus hermanos, no te deja fluir en tus compañeros de trabajo. Simplemente sabes que en ese momento parado o parada ahí estás siendo fake completamente y que te sientes vacío o vacía. Hoy te está llamando Dios. Hoy a través de este testimonio te está diciendo, ven que tengo algo mejor para ti, que estoy cocinando, porque lo estoy cocinando para ti. Escuchar palabra de Dios jamás ha sido casualidad. Y hoy tu corazón está dispuesto. Y hoy esas lágrimas que has derramado son el resultado de todo este caminar que está por concluir y estás a punto de abrazar la gloria de Dios. Fernanda, coméntanos, aparte de esta situación que te hizo conocer a Cristo, un milagro que nos quieras compartir de los muchos que has visto, pero en ti. Híjole,
Yo creo que siempre terminar una relación nos deja mal. Dejamos una parte de nuestro corazón en la persona. De hecho, he escuchado diferentes versiones, testimonios en donde realmente dicen, ok, o sea, espera a la persona correcta, porque si tú estás de relación en relación, estás dejando cachitos de ti en cada gente y no estás guardándote para la persona que Dios tiene para ti. Entonces, la verdad es que cuando terminé esta relación me sentí tronada, me sentí en depresión. Desafortunadamente, Dios a veces nos da cocos y no entendemos. Y hoy quiero confesarte, tú que estás escuchando esto, que a veces, aunque Dios hace milagros, a veces volvemos a caer. Y cuando yo terminé esta relación, apliqué la de un clavo saca otro clavo y tampoco estuvo bien. Entonces yo inicié otra relación. Todavía no había pasado el tiempo suficiente. De hecho, cuando inicié esta relación y el nuevo chico me invitaba a salir, el otro lo veía, ¿no? Entonces la verdad es que es algo que digo, ¿por qué Dios? ¿Por qué lo hice? Y es cierto, a veces no entendemos ni somos propios de lo que nosotros podemos hacer, incluso, ¿no? Aunque somos nosotros, a veces nos dejamos guiar por la herida. Y ahí me entendí que mi amor pasional por esta relación era porque yo tenía una herida. La parte paterna estaba fragmentada. Y cuando la nueva relación no funcionó como tenía que funcionar, me rompí más de lo que yo había estado en la primera relación. Fue algo sorprendente porque aunque la primera relación fue pasional y fue llena de amor y fueron muchos años, cuando yo inicié la nueva relación fue un año que estuve con esa persona, pero me quebró más que la otra. Y ahí entendí que Dios tenía que sanar mi corazón porque yo estaba fracturada por no tener un amor por parte de mi papá, por tener un abandono. Y cuando entré en esa crisis, porque me daban crisis de ansiedad donde no podía dormir, lloraba, berreaba, no encontraba sentido a la vida, nunca llegué a pensar en quitarme la vida, pero claro que por dentro estaba muerta y de verdad fue un momento muy crucial de mi vida y yo recuerdo que fui a la iglesia y le dije, Dios, ya no puedo Dios. Yo sé que la psicología dice que necesitas terapia para poder sanar, pero yo sé que este dolor que yo tengo en el alma, solamente tú lo puedes hacer. Y te lo dice alguien que es psicóloga y que se junta con psicólogos. Los psicólogos normalmente tienden a eso y está bien, cada quien busca la terapia que necesita, pero hoy te puedo decir que ni la terapia, ni yo ser psicóloga, ni hablar con personas me funcionó que lo que Dios hizo en una mañana, porque lo que una terapia tarda 2 semanas, meses, años, Dios lo hizo en un segundo. Yo me acuerdo que llegué a la iglesia y le dije, Dios, se me está acabando el mundo, siento que algo se me rompió, siento que no encuentro el gozo, y en un momento esa paz que invade todo pensamiento me llegó en mi corazón, llegó en mi cuerpo y pude experimentar la plenitud correcta y fue algo sorprendente porque hoy no lo puedo explicar por completo, pero hoy entiendo que Dios eso hace en nuestras vidas. Dios es alguien que cuando te toca, te cambia completamente, no importa qué tanto tiempo pecaste, qué tanto tiempo estuviste en depresión, estuviste con pensamientos suicidas, no importa nada, Dios puede cambiarlo en un segundo y eso pasó conmigo. Eso puede pasar contigo también. Solo hazlo de corazón. Solo no estés con este pensamiento de ¿y quién sabe por qué ella así? O quién sabe, igual está diciéndolo porque está en el podcast, o igual todo lo que has escuchado aquí es completamente cierto. Y todo lo que ves aquí son personas que caminan, respiran, trabajan, van a la escuela igual que tú. No hay nada distinto excepto un corazón dispuesto a llenarse del amor de Dios. Hoy es tu oportunidad. No lo dejes en saco roto. Si tienes una congregación cristiana,
reúnete donde tú estés cerca de ti. Busca de Dios en tu lugar secreto, en tu recámara. Cierra la puerta, busca de Él, busca su palabra, lee la Biblia, busca, porque Él siempre va a encontrar una manera de hablarte. Fer, muchísimas gracias. No sabes qué bendición lo que acabamos de escuchar. ¿Algo más que le quieras compartir a la persona que nos está escuchando? Pues solamente decir que es cierto, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, Él puede hacer un cambio radical. No hay imposibles para Dios, y aunque la humanidad dice esto es imposible, Dios lo hace posible. Muchísimas gracias, Fer. Hoy te invitamos a que nos des un like o que compartas este testimonio con alguien a quien tú creas que le puede ser de utilidad. Síguenos en YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Además, le damos las gracias, ya sabes, a Richard Cuevas, Nuevo Rebeles y por supuesto Pau Rueda. Estamos en comunicación, nos vemos para el siguiente episodio de ¿Por qué no quiero ser cristiano? Siempre cantaré. Aleluya, su nombre alabaré. Aleluya, por siempre lo exaltaré. Con gozo y fe mi voz alzaré. A Cristo vivo siempre cantaré.